experiencias. Estamos llenos de ellas. El cristianismo mismo en sí ha tenido experiencias a lo largo de la historia, vivencias, revelaciones, encuentros místicos, entre otras muchas otras cosas. Algunas de ellas han sido de edificación para la iglesia. Desafortunadamente, otras han traído confusión e incluso división. Eso es Café Teología. Comenzamos. La Biblia necesita ser interpretada. Eso es una realidad. Y aunque muchas de las respuestas y formas de interpretar la Biblia o partes de la Biblia se encuentran dentro de la Biblia misma, también dependemos y necesitamos métodos extrabíblicos para poder responder algunas preguntas. El contexto literario, histórico, gramatical, cultural, religioso y social, entre otros, son elementos que pueden ayudarnos a responder algunas de las preguntas de textos que a simple vista pudieran ser un poco difíciles de responder o de entender. Otro elemento que, aunque no es normativo, en lo personal e individual nos puede ayudar a interpretar la escritura es la experiencia personal. Sin embargo, este último, al ser subjetivo, corre riesgo de realizar malas interpretaciones y sobre todo cuando, valga la redundancia, se interpreta de una manera incorrecta. Supongamos un ejemplo. Supongamos que alguien tiene un sueño o alguna revelación en la que una voz le dice que haga algo que está fuera de lo normal. ¿Cómo debe interpretarse esto? Bueno, hay varias maneras en que las personas en la práctica lo hacen. En ocasiones hay quienes, por ejemplo, van a la Biblia para buscar corroborar y fundamentar su experiencia. Es decir, buscan versículos bíblicos que afirmen lo que soñó. Y como la verdad la Biblia es un libro tan extenso, con tantas enseñanzas, la verdad es de que si buscan bien van a encontrar de alguna manera el respaldo a lo que ellos están buscando. Sin embargo, este es un pésimo modo de interpretación. ¿Por qué? Porque están dando primero que nada por sentado que dicha experiencia o sueño o revelación es cierto y por lo tanto no buscan cuestionar o verificar la veracidad preguntando a Dios, sino simplemente buscan que Dios les diga por qué sí es correcto esa experiencia. No buscan la guía de Dios, simplemente buscan un fundamento y ni siquiera, no buscan cuestionarse a sí mismos. Y para esto, para lograrlo, forzan versículos bíblicos, utilizan retórica o interpretaciones incorrectas de los versículos bíblicos. De esa manera, cualquier cosa se puede fundamentar con cualquier versículo de la Biblia y, como es bíblico, muchos creen que es cierto. Pero simplemente están forzando los versículos y la Biblia misma. Es como si le estuvieras aplicando una llave a la palabra de Dios, un candado para que diga lo que tú quieres. Sin embargo, el mejor método o procedimiento a seguir cuando sucede esto, y esto no solamente aplica para sueños o revelaciones, sino para cualquier cosa, es, primero que nada, ir a la Biblia. No buscando respaldo, no buscando fundamentar lo que tú dices, sino más bien buscando respuestas. Preguntando a Dios si lo que tuviste en realidad es verdadero, o si simplemente fue un engaño de tu corazón. En la Biblia encontraremos si aquello que pensamos es correcto o si simplemente es producto de nuestra imaginación. Por lo tanto, las personas que viven o tienen alguna experiencia se pueden dividir en dos grupos. Primero está quienes buscan en la Biblia el sustento o fundamento de lo que tuvieron, es decir, sueños, revelaciones, etc. Y el segundo tipo son las personas que buscan en la Biblia una respuesta para poder saber si lo que ellos tienen es verdadero y si viene de Dios. En uno, Dios simplemente es un medio y en el otro, Dios es quien dirige. Seamos honestos, todos hemos tenido algún tipo de experiencias. Sin embargo, no todo lo que decimos que es una experiencia con Dios realmente lo es. En ocasiones, muchas personas dicen que Dios les dijo algo. Sin embargo, siendo honestos,
no es otra cosa sino su propio corazón que les habla a sí mismos. Y en ocasiones tu mente te juega engaños, sugestionándote. Sobre todo, no toda experiencia sobrenatural es auténtica. No digo que yo no crea en ellas, sino que simplemente no todo lo que la gente dice que es sobrenatural realmente lo es. Muchas veces las emociones exacerbadas o sobreenfatizadas pueden generar estados de éxtasis, que es muy distinto a lo que los profetas y los hombres de Dios recibieron. Y con todo, tener una experiencia sobrenatural es un motivo para ser humilde y no para creer que eres diferente y mejor que los demás. Por ejemplo, los hombres de Dios vemos de que a algunos Dios les habló audiblemente, que a veces nadie escuchaba la voz, sino solamente ellos. En ocasiones Dios hablaba audiblemente y todos escuchaban. En ocasiones Dios les hablaba solamente a su corazón, no de manera audible. Las emociones o las experiencias en éxtasis eran diferentes, los hacía caer al suelo algunos, pero a causa de la majestad, a una manera de desmayo o desvanecimiento. Entonces las maneras y las experiencias son distintas en cada quien. De nuevo, las experiencias no sirven para interpretar normativamente la Biblia. ¿Y a qué me refiero por normativo? Es decir, que no puedes utilizar tus experiencias para crear leyes o dogmas o algo incuestionable acerca de la Biblia. Porque la verdad, si una persona vive haciendo eso, y principalmente los líderes, lo único que va a suceder es de que van a terminar padeciendo de un síndrome de superioridad, creyendo que ellos son los protagonistas y van a juzgar a todo y a todos basados en sus experiencias personales, haciéndolos creer que ellos son elegidos de Dios para misiones especiales y que su autoridad nunca debe de ser cuestionada. Y eso es lo que vemos actualmente. Una experiencia sobrenatural tampoco debe de ser motivo para dejar de estudiar con diligencia la Escritura o para dejar de estudiar teología, sino que debe de llevarnos a incursionar más en la palabra de Dios hasta el punto de ser serios y disciplinados, de modo de que conozcamos cada día más al Dios que nos ha sido revelado. Tampoco debe de ser motivo para solamente hablar de las experiencias que recibimos todo el tiempo y que los servicios religiosos únicamente sean experiencias sobrenaturales. Porque como dijo el ya finado David Wilkerson una vez, ¿crees que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer o decir algo que te lleve a no predicar la palabra que Él mismo inspiró? Eso lo dijo cuando una vez un predicador se la pasó todo el tiempo tirado en el piso. Dijo el hermano David Wilkerson, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a hacer que no prediques una palabra que Él inspiró? Las experiencias espirituales no deben de ser motivo de gloria personal ni de orgullo, sino un medio a través del cual busquemos conocer más a Dios en humildad y principalmente bendiciendo a los demás, porque quienes con un corazón no humillado reciben una revelación no van a ser tan distintos a Simón el mago, que la verdad quería comprar el don del Espíritu Santo para muy probablemente volver a tener la fama que tenía antes de que los discípulos le robaran la atención a través del impartimiento de los dones del Espíritu Santo y de la salvación que predicaban en aquel lugar. Las experiencias personales nos ayudan a interpretar la Biblia, pero no para normar la Biblia, no para decir que algo es una ley solamente porque mi experiencia me lo dice. No es lo mismo de decir, Dios dice eso en tu palabra y yo he experimentado eso, a decir, yo experimenté algo y Dios dice en su palabra que esto es así. Incluso en los años 70 o 80 hubo un cantante secular que, siendo un mofa de las tantas revelaciones que se tenían, él decía en una canción, porque yo conozco a Jesús y Él sabe que yo estoy en lo correcto. Cambia totalmente las cosas cuando una persona no se humilla delante de Dios y cree que todo se interpreta a través de su experiencia personal. Esa persona dice, Dios sabe que yo estoy en lo correcto. Sin embargo, de otra manera, uno dice, yo sé que lo que dice Dios es la verdad, yo lo he experimentado. Sin embargo, eso es algo muy personal y entiende que cada quien debe de tener una experiencia personal, porque no debe de forzar a los demás basado en su experiencia
a hacer lo mismo. Esto ha sido Café Teología y espero que haya sido de bendición este video. Que la gracia del Señor esté contigo y que Dios vaya contigo a donde quiera que vayas. Amén.